Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Mal Habladas. El podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Sandy. Gaby, final de temporada. Ya, de plano. Ya. Acabamos con las emperatrices. Así es. ¡Qué emoción! No, hombre, pero nos faltaron muchos en la lista, ¿verdad? Pero Decidimos que este era buen momento de acabar la temporada para hacer un cambio de... Cambio radical. Todavía no sabemos de qué. Pero... Sí, como un cambio de ambiente. Un cambio de ambiente, sí. Vengamos más al Muy presente. bien. Más para acá. Porque Ándale. también en esta temporada, bueno, en este capítulo nos fuimos al pasado del pasado. Nos hemos ido más al pasado, pero Pues sí, pero a comparación de las otras que estábamos hablando, este sí es muy pasado. esta sí está bien pasada. Hoy vamos a hablar, Gaby. De Julia Domna. Oye, yo conocí a esta mujer porque mi hermano me obligó a leer un libro. Y tú me obligaste a mí a leer un libro. Y ambas nos enamoramos de las 1000 páginas de ese libro. Valió la pena. Y esa fue solo la primera parte. Exacto. 1000 páginas después que leímos la segunda parte, decidimos que valía la pena. Sí, la verdad que sí. Entonces Una les gran recomendamos que antes o después de escuchar este episodio lean Yo Julia. Sí. No está sponsoreado, pero está muy bueno el libro. Pero es un gran libro. Fue una gran recomendación y mi hermano me molestó como un año. medio Hasta podcast. que lo hiciste, hasta sí. que al fin llegamos a Julia Domna. Entonces, mira, nos echamos el libro. Valió Bueno, la tú pena. te tardaste menos en convencerme a mí, como 2 temporadas. Sí, no, fue menos. Sí. Es que eran 1000 páginas. Eran como 24 horas de audiolibro. sé. Entonces, sí está pesadito, pero vale la pena. Es una muy buena historia. Una gran Excelente. Entonces, Julia Domna nace y nos montamos a 160 después de Cristo. En Emesa, Siria. Actualmente es Homs. Y bueno, pues Allá, ahí estamos. en un lugar recóndito del Imperio Romano, cuando Roma todavía era como que Roma. Sí, estamos hablando de que el Imperio Egipcio se acaba de acabar hace poquito, hace 160 años. Y Roma ha tenido poquitos emperadores. Sí, ya hablamos un poquito de que Marco Aurelio y Julio César y todos ellos, entonces más o menos en esa época estamos. Contexto, Roma es el monstruo que llega desde el Reino Unido, o sea, lo que actualmente es el Reino Unido, hasta por allá, hasta África. Sí, todo hasta abajo. Todo, es prácticamente todo Europa, buena parte de lo que de la actual Turquía, India el Medio también, Oriente. ¿no? Tenía India. India también, o sea, eran un monstruo y estaban gobernados en su mayoría por un Augusto y algunos Césares, que eran como que los microgobernadores. Los por ahí. gobernadorcillos de cada parte. Y herederos. Entonces, Así es. en ese contexto nació Julia Domna. En Siria. En Siria. Su papá se llama Cayo Julio Baciano. Bien bonitos sus nombres, todos. Todos se van a llamar Julio Sí, y perdón. Julia. Sí. Todos. Entonces, bueno. Pero Cayo- todos tienen un nombre después. O sea, Sí, Julia es Domna. sí, Julia es Domna. Y ahorita les decimos que se refiere a Domna. Pero bueno, su papá era un sacerdote del dios Baal. Él venía, o bueno, la familia de Julia venía ya de pasados sacerdotes, que eran como que los reyes de templos. La deidad o el... Sí, la deidad. Sí, sí, es una que deidad. estaban alabando ahí era el Gabal. Sí, que representaba al sol. O sea, en esa cultura era el sol y se conflictaba un poquito con Marte y Apolo y todos estos que estaban más hacia el mundo romano. Pero en Emesa, en esa parte, el papá era súper poderoso. Eso de ser sacerdote y cuidar a este dios en particular era súper importante. Sí, pues era como que el top de top. Sí, sí. De ahí de Mesa. Domna, de hecho, se refiere a negro, que quiere decir el dios el Gabal. Entonces, Exacto. literal, le pusieron el nombre del dios. Su familia, pues, era muy rica, descendía de aristocracia romana también. Entonces, bueno, pues ahí tenía mucho dinero. Y conexiones hacia la realeza. Entonces, como que sí había formas de acercarse. Su papá tenía mucha influencia en su zona. Su mamá era su mamá. Y me imagino que se llamaba esa Julia. No sabemos cómo O se sea, llamaba. Julia pero le madre. podemos decir Julia Madre. Julia. Y tuvo más hermanas, y ahí dentro de las hermanas estaba Julia Maesa, que también es muy importante en esta historia, otra Julia. Y también tuvo, como que estaban muy bien acomodados, tenían mucha influencia sobre el reino, pero estaban muy cómodos allá lejos de Roma. Así como que nosotros aquí en Siria somos poderosos y todo cool. Sí, de hecho, dato curioso, su hermana Julia Mesa se casó con Cayo Julio Avito.
todos son Julio. Este era un noble, gobernador romano, entonces, bueno, pues ahí hay cierto link con los gobernadores, etcétera. Y tuvieron 2 hijas, que era Julia, lo tengo que decir porque todas son Julias. Todos son Julias. Julia Soemías y Julia Mamea. Y estas fueron madres de futuros emperadores. Entonces estamos hablando que esta familia dio fruto a varios de los emperadores que siguieron a lo largo de los años. Sí, entre estas 2 hermanas tienen 4 emperadores, que son sus Sí. hijos o sus nietos. Es 4. correcto. Entonces es un montón. Ajá. O sea, está intenso. De eso, desde que nació hasta que se casó, no sabemos mucho. Solo sabemos que posiblemente tuvo una educación muy buena por parte de su padre. ¿Por qué? Porque durante toda su vida demostró tener mucho como que sensibilidad hacia cómo se movía el gobierno, ataques. Era súper buena Sí, estratega ándale, sí, y estrategia. hasta ligeramente manipuladora. Ligeramente nomás. Poquito, pero y también yo creo que fue la zona en la que creció, porque Emesa era esta zona comercial, entonces tenían un montón de relación con fenicios, con griegos, con romanos, entonces conocían perfectamente bien la cultura. Multicultural. Ajá, de un montón, seguramente también hablaba un montón de idiomas para poder comunicarse con todos y sabía de la importancia del comercio y de las relaciones. Maldito network. Sí, digo, eso le ayudó a cumplir varios de los retos que cumplió al final, ¿no? Exacto. Se casa, bueno, primero vamos a hablar, voy a hacer luego telenovelesco. Ay, la novela. En 1806, No puede ser 1806. digo, en 186, me la bañé. En 186 tenemos a un personaje llamado Septimio Severo, ya de muchos años. ¿Cuántos tenía? Como 40 y tantos. 46, tenía como 40 y pico. Sí, tenía como 40, ¿verdad? Jovencito. Tenemos a un jovencito llamado Septimio Severo, que falleció su esposa en 1806. Y él, según esto, estaba muy joven todavía, Pues sí, por 40 años. claro. En 1806, 40 años era longevidad extrema, En el Gaby. 186. Digo, en el No se 186... dejen confundir, fuimos muy al pasado. En el 186 era longevidad extrema 40 años. Claro. Pero bueno, él seguía muy vivido. Septimio había nacido en Libia, tenía descendencia africana, etcétera. Total, él gobernaba Panonia, que estaba ahí cerquita, ¿no? Ujú. De África. Entonces, haz de cuenta que él era un súper estratega y un muy buen militar y todo eso, y de la nada decidió ir a Siria. De la nada no, fue por temas militares, pero Sí, decidió no fue ir a tan Siria. milagrosamente, pero en Ajá. este cuento sí. decidió ir a Siria y escucha por ahí una profecía Chan, chan, chan. de una señora siria que posiblemente era una divina, Ujú. que le decía: una mujer siria se va a casar con un rey próximamente. De cabello negro. De cabello negro. Y casualmente él tenía cabello negro. Ujú. Y todo eso. Entonces, pues escucha eso y dice: ah, no, pues chido, ¿no? Qué padre. Y casualmente a esta Julia, una divina, ya le había dicho que se iba a casar con un rey. Exacto. Casualmente, en este viaje, Septimio Severo conoce a Baciano, papá. Casualmente. Así, sutil de repente, pues porque ibas a la ciudad más importante y conociste aquí, pues al señor más importante del reino. Ajá. Y Baciano dijo, mira, yo tengo una hija y tú estás viudo. ¿No te quieres casar con ella? Y pues Y pues sí. él vio a Julia y se enamoró solo al verla. No, dicen que se querían mucho, en general. En general eso sí es cierto, o sea, sí dicen que apreciaba mucho su belleza y que sí la quiso mucho y sí así muy, pues como que a primera vista al principio y después conoció su cerebro y dijo, no, sí la queremos. Sí, la queremos. Aparte, pues ella era una chavilla de 26 años y él tenía 40, entonces, pues sí, sí había atracción, ¿no? Sí, no, mínimo era adulta. Era súper adulta, ¿eh? Yo ya, por eso ya no dije nada, Gaby. Sí, esto pudo haber sido peor. Por eso ya no dije nada, esto pudo haber sido peor. Total, le pide propuesta de matrimonio a Bacianos, el papá de Julia Domna, y él acepta y finalmente se casan un año después, en 1807. ¿Cómo sabemos? Digo 187, disculpa, 187. ¿Cómo sabemos que la quería mucho? Porque a lo largo de toda su vida siempre la respetó más que lo que otros esposos con... Que la época. Que la O sea, época. Si a las Gracias. mujeres en esta época nadie o sea, no las tomaban tanto en cuenta, Julia era la definición de consejera para, le voy a decir Severo. Y la dejaba hacer muchas cosas que ella quería. Ah, sí, que era normalmente aquí pues les pedían que shh, y Ajá. solo sé bonita y ya.
Lo que sí es que cuando se casaron, muchas de las esposas de otros gobernadores y también ahí de la élite de Roma, como que la menospreciaban. Y que más era extranjera. Le decían extranjera, le decían que no tenía sangre romana y ella pues eran muy como el Imperio Romano era muy grande, eran muy elitistas en cuanto a romanos puros y así. Ajá. Entonces, bueno, pues la excluían un poco de varias cosas. Sí, por ahí escuché que también desde tiempos de Cleopatra venía todo esto de que no, porque una extranjera va a hacer que se caiga el imperio y que haya más problemas, entonces menos queríamos a la que viene de Siria, con un esposo que tampoco es como que sea completamente romano, entonces pues no eran muy populares en este momento de la historia. Sí, bueno, a lo largo de sus primeros años de matrimonio tuvieron 2 hijos. En 188 nace Caracalla, que se llamaba Lucio VII Baciano, pero le decían Caracalla. Y un año después nace Geta, que ahorita les vamos a decir qué sucede con estos 2 personajes. Paciencia. Sí. Por ahora asuman que están cerca de su mamá siempre. Ajá. Y ahora, ya un poquito de lo que pasó con el matrimonio, nos vamos a ir a qué está pasando en cuanto a la política o gobernantes o etcétera, para poder ver cómo participa Julia dentro de estos actos. Haz de cuenta que ya se casan todo el show y tenemos un periodo de guerras civiles que dura muchos años. Que dura como 12 años. Es una época bien confusa. Porque Marco Aurelio era el rey. Vamos a pensar que Augusto era... nuestro primer Augusto en esta historia era Marco Aurelio. Y todos lo amábamos. Y todo era felicidad, alegría y comodidades. Y Roma era rica y ¡yay! Y Marco Aurelio no, como que tuvo un hijo no tan bueno. No tan bueno en el gobierno. Y mientras gobernó con Cómodo como que juntos, todo cool. Y luego se nos murió Marco Aurelio porque la vida lo alcanzó. Y Cómodo le tronó la tacha. Y empezó a hacer todo lo que no tenía que hacer y a cobrar impuestos. Y entonces hubo todo este complot, porque es la única forma en la que lo podemos definir, para matar a Cómodo. Sí, de hecho, digo, si quieren ver qué tan creepy estaba el señor, mataba por matar. Es decir, si no te reías de él, te mataba. La realidad era que tenía muchas concubinas, muchos hijos, regados por todas partes. Sí, o sea, si hablamos de depravación romana. Ajá, él era uno. Mucho exceso de sexo, mucho exceso de alcohol. También, por ejemplo, tenía prisioneras a las esposas de los gobernadores. Ajá. Porque para que no se rebelaran. Entonces, literal, imagínate que las tenía prisioneras tanto a las esposas como a los hijos y los gobernadores en sus tierras de que guiando y todo eso. Y él los tenía ahí en Roma y a mí nadie me quita la idea de que no las trató muy bien. Sí, entonces... de hecho, en el libro sale una escena muy padre donde dicen que odiaba mucho a Julia Domna porque ella hablaba o decía lo que pensaba, ¿no? No se quedaba callada porque así fue en su casa y así, pues, cómodo. Septimio Severo, su esposo, pues la dejaba también porque le gustaba que dijera su opinión, ¿no? Entonces, en uno de los eventos que hacía donde mataba a gente a lo bestia porque cazaba dentro del Coliseo, etcétera, le apuntó una flecha directo a Julia. Ajá, y Julia pues lánzala. Ajá. A ver qué haces. Así de loco. Bueno. Sí, o sea, o escenas, por ejemplo, si vieron Gladiador, sí es ese Cómodo, o sea, sí es esta película de hace, ya tiene 20 años. Pero es muy buena. Es muy buena, pero sí te describe este Cómodo loco y que sí tiene como que estas ideas muy extrañas. Entonces, los pretorianos, y vamos a decir pretorianos varias veces, pero nada más nos referimos a la Guardia Real. De ahí de Roma. De mera Roma, sí. Sí, o sea, porque tenemos milicia en los diferentes gobiernos, pero en Roma la Guardia Real se llamaba pretoriana y era la que ganaba más dinero, la que se vestía mejor, etcétera, etcétera. Sí, todos los demás eran como legiones, entonces eran como que pues los chiquitillos alrededor podían ser gigantes, pero pues estaban fuera. No eran tan importantes porque no eran los guardias de Roma. Exacto. Entonces los pretorianos tenían demasiado poder y fue cuando dijeron, ¿Cómodo está loco? Esto no nos está funcionando, ¿cómo nos deshacemos de Cómodo? Entonces consiguen a una de las amantes, lo envenenan, Cómodo se logra salvar y luego Narciso lo mata. Y va y Cómodo. Y entonces va y Cómodo. Importante mencionar que fue todo súper violento y que los pretorianos se metieron, porque entonces empieza el hueco legal de cómo vamos a conseguir a un heredero, porque
Cómodo no tenía heredero César. legítimo, No sí. teníamos ningún heredero, no tenía hijos, no teníamos a quién heredarle. No pensaron antes de matarlo, la realidad. La verdad, yo creo que pensaron en el otro viejito que creyeron que iba a aceptar Sí, y sí, no sí. les funcionó. Y entonces empezó lo que se refieren como el año de los 5 emperadores. Porque literal subastaron la corona de Roma al mejor postor, al que nos pague mejor. Sí, primero pusieron a uno que se llamaba Pertinax, lo seleccionó la Guardia Pretoriana porque se supone que él iba a conseguir mejores salarios para ellos y Claro. les iba a dar más beneficios, etcétera. Literal se desesperaron tanto que no daba resultados, que solo le dieron 87 días de gobierno Fracasó en 3 meses. y dijeron, no, tú ya no vas a hacer nada. Literal, ni siquiera le dieron chance de 90 días. respirar, y lo mataron. Sí, porque los pretorianos aquí no nos vamos con medias tintas. O sea, Ajá. o sirves o no sirves, muerte. Después de ese llega Didio Juliano, que aquí es cuando dice Gaby que Julia. literal subastaron la corona, Mm. porque él llegó y dice, Guardia Pretoriana, ¿qué les parece si les doy tanto dinero y ustedes pues me dan el imperio y todo? O sea, como si fuera Sí, una fue una casa. subasta. O sea, como fue así si fuera como una que, casa. ¿quién nos va a pagar más? Listo. Tú tienes más dinero que darnos Pertinax, no nos pagó. Entonces, ¿tú sí nos vas a pagar? Ok, bueno, ya. Ajá. Emperador de Roma. Aquí lo malo es que no solo tenemos a la Guardia Pretoriana, también tenemos al Senado y tenemos a los otros gobernadores. Entonces, como literalmente la Guardia Pretoriana, pues hizo la subasta Sí. y vendió la corona, todo el mundo estaba indignado y estaban viendo cómo quitar a Juliano del poder. Ujú. Y es cuando llega Septimio Severo. Sí, aparecen los otros 3 de la zona, que eran los gobernadores más poderosos de las diferentes regiones que había en Roma, porque en la gigantes de Roma, pues necesitabas diferentes, pues quienes cuidaran, ¿no? Entonces estaba Severo en Panonia, superpoderoso Panonia, y con todo el poder que tenía Muy de tener a grandote. Julia al lado, porque tenía todo Siria y a Emesa y todo ese lado, entonces, cool, bien parados, teníamos 3 legiones. Y luego teníamos a Claudio Septimio, que estaba del lado de lo que es la ahora Inglaterra, y él Britania. Ajá, y él tenía un problema, tenía un mar de por medio, pero él tenía los buques. Entonces, pues también era poderoso del otro lado. Y luego tenemos a Paciano, a Níger, que también, pues él estaba un poquito más hacia el sur y era el menos poderoso de todos, pero era el que el Senado quería. Entonces, tenemos muchos jugadores en esta historia. Y bueno, empezamos a mover nuestras cartas, ¿no? Cada Ajá. quien empieza a decidir cómo va a acercarse a Roma. Primero llega Septimio Severo y es el que mata a este Didio Juliano, o sea, al que le subastaron la corona, y se proclama, y sus tropas y todo lo proclaman emperador. ¡Yay! Augusto. Pero aquí tenemos a los otros 2 rivales que dice Gaby, o sea, los otros 2 gobernadores, el de Britania, que es Claudio Albino, y Níger. Solvin. Ujú. Entonces, bueno, primero, pues Severo se las tuvo que ingeniar y obviamente Julia le ayudó. Es fabuloso saber la influencia que tuvo Julia en decirle a Septimio, porque Septimio era militar. O sea, sí era un muy buen estratega, pero del network, de esta parte de hacer las relaciones Sí, más o sea, civiles. de gobernador chance no tenía muchos skills. Ajá. Vaya, de líder político. Exacto. Como que no era el fuerte de Septimio Severo. Entonces, el saber que Julia fue quien era la consejera oficial, porque para estas alturas no tenía un senado alrededor, ella era la única consejera a la que él escuchaba. Entonces, Ajá. Julia. Y Julia le dice, ¿por qué no a Claudio Albino, que está en Britania y pues tiene muchas tropas y todo, a él le dices que lo vas a nombrar César? Es decir, tu Tu heredero. sucesor Ujú. en caso de que tú te mueras. Y así ese lo tienes calmado. Y a Níger, pues vamos y lo atacamos. Ajá. Y Porque es el más así chiquitillo. ya no combates a 2 de tajada, ¿no? Y además en 2 frentes, porque Ajá. los tenía a ambos lados. Y Septimio Severo estaba preocupado primero de, a ver, espérate, pero yo tengo 2 hijos, o sea, ¿cómo voy a hacer César a alguien más cuando yo tengo 2 hijos? Y Julia le dijo, pues sí, pero tus hijos tienen 3 o 4 años, o sea, están bien niños, no, si te mueres, nos estás poniendo en riesgo a nosotros, no nos conviene. Aparte que no sabían si iban a sobrevivir todavía. Bueno, aparte, ¿verdad? Ajá. Estaban muy chiquitillos, no, Sí. no. Total que va con Níger, con Presencio Níger, y lo ataca, ¿no? Y lo derrota. Y de hecho mata a los hijos y a la esposa. Sí, se Porque pone muy hostil. se pone muy hostil. Porque acuérdense que si sobrevivían los hijos, ellos también podían tener el derecho ya después de llegar al poder, y pues no queríamos eso. Sí. Después es cuando Julia ya le dice, oye, bueno, ya derrotaste a Níger. Ahora sí, nombra a tus hijos, ya que están un poquito más grandes, nombra a tus hijos César. Y quítale ese poder que le diste a Claudio, Ujú. Albino.
Y pues eso hace. Y Albino no estuvo feliz. Ajá, obviamente, ¿no? Menos que haya sido Julia La que dijo. la que fue parte de la idea, porque obviamente decían, esto tiene alguien por detrás de esta decisión. Entonces, al momento en el que hacen cesar a su hijo Caracalla, pues Claudio dice, no, yo voy a pelear y voy a tomar el poder y todo, y se corona el solito emperador, obviamente con su gente, y es cuando empezamos la larga batalla de Lugdunum. Ah, sí, días enteros. Sí, fueron muchos días. Aquí estamos hablando que fue una batalla que involucró a 150,000 soldados de cada uno de los flancos. Severo tenía 16, lo que sí es que Severo tenía más legiones que Albino, pues porque ya había derrotado gran parte de otros gobiernos y ya había agarrado un poquito de... Absorbió las de Níger. Ajá. Entonces sí tenía un poquito más de influencia. Y ya más gente lo quería, vaya. Ajá, y sobre todo también les llamaba mucho la atención que Julia siempre estaba con él. Entonces no importó a dónde fue la batalla, no importó qué tan sangrienta, Julia y los niños iban atrás de él en todas las guerras y Julia salía a darle de comer y cuidar a los enfermos. Ajá, y aquí fue cuando Julia empezó a agarrar mucho poder con las tropas y fue cuando ya decidieron las tropas apoyar un poco más a esta familia imperial. La verdad es que los nombres que le dijeron están súper padres. Sí. Le decían desde Mater Castrorum, que es madre del campamento de legiones, hasta Madre Patria, Madre de Augusto. O sea, eran acá nombres súper respetuosos que se lo daban a una en 1,000,000 de las mujeres. De hecho, justo decían que el Mater Castrorum no se lo habían dado a nadie desde la esposa de Marco Aurelio y tenía como 30, 40 años que no se lo daban a nadie, porque nadie se había ganado el derecho de que la trataran así. Incluso la llegaron a comparar con Venus. Sí. Y se supone que Venus fue la madre de Julio César, uno de los emperadores más grandes. Entonces, darle el título de Venus era como que, pues prácticamente es una deidad. Oficialmente Julia ya era una deidad desde este punto de la historia. Sí. Hubo varios highlights de la pelea que me gustaría mencionar porque están muy padres. La verdad, durante la pelea, Severo tenía 3 aliados. Uno era su hermano, él y Julio Leto. Julio Leto era muy malo. Era un amigo de Severo desde la infancia que nunca quiso a Julia. ¿Por qué? Porque tenía mucha influencia sobre él. Entonces, bueno, pues estaba Julio Leto. Y iban en flancos a atacar directamente a Claudio durante la batalla. Entonces, Severo iba por la izquierda, Julio Leto se quedaba en el centro y el hermano de Severo fue por el lado derecho, ¿no? Entonces, al momento de atacar, donde estaba Severo, porque lo cacharon, Claudio Albino usó una táctica súper vieja que habían usado en otras batallas, que literal lo que hizo fue que hizo pozos cerquita de su frontera, o sea, de donde estaban sus legiones, y los tapó con tierrita para que no se vieran. O sea, al momento en el que llega Severo, un chorro de sus tropas cayeron en esos pozos que aparte tenían picos. Sí. Entonces fallecieron muchos, de hecho el mismo Severo cae dentro de uno, pero logra sobrevivir y se esconde. O sea, se quita su capa de emperador, la capa morada, y se esconde y va a unirse con sus tropas para seguir atacando. En lo que el hermano, pues sí tuvo éxito allá de ese flanco. Julio Leto, su amigo, dice que su amigo, se quedó resguardando el centro, pero nunca intentó ayudar a Severo. De hecho, cuando pensaba que Severo había muerto, él estaba muy contento y Julia como que medio lo notó, porque pues él tenía más chances de quedarse también con el poder. Ajá, porque Leto nunca le avisó, o sea, le dijo a Julia, es que no lo encontramos. Y Julia, pues búscalo, no te veo buscándolo. No, pues es que no lo encontramos. Sí. Porque pues seguramente algo le pasó. Y de la nada aparece Severo. Oh. Al final, pues como mencionamos, mata a Claudio, bueno, más bien mata a las legiones de Claudio. Claudio Albino se va y se esconde a una de sus casas, se quita de Ródano. Y luego dicen que ya, pues, como perdió todo, se suicida. Otros dicen que lo mató uno de sus soldados porque le dijo que lo matara. O otra fue que un esclavo lo terminó matando, en general. Varios de los soldados terminaron decapitados. Los senadores que apoyaban a Claudio fueron también decapitados por Severo. Todos. O sea, el chiste era quitar a todos aquellos que estaban en contra de Severo para que él se pudiera mantener con el poder. Y aquí es donde nace la Legión de Severo, es decir, una cadena de descendientes de Severo que fueron líderes del Imperio Romano.
Sí, oficialmente somos Augusto y Augusta. Al Senado no le queda de otra porque además está como a la mitad, porque te echaste una Porque parte. mataron a muchos. Ajá. Entonces, oficialmente ya tenemos y somos dueños del reino. Y uno pensaría, pues ya somos dueños del reino, ya va a haber paz y tranquilidad, ya somos buenos gobernantes, Julia sabe lo que está haciendo. Además, a Julia le dio tiempo de, en paralelo, tener a su círculo de filósofos e historiadores y mandar a escribir biografías. Súper inteligente. Y además ella se dio cuenta que siendo extranjera era súper importante que conociera la historia de Roma. Entonces le funcionaba muy bien porque la usaban pues prácticamente como que de biblioteca, de libro de consulta. Que Julia, ¿qué emperador fue para tal cosa? Y entonces le ayudaba a unir estrategias para el siguiente movimiento de O sea, Septimio. a fin de cuentas siempre fue la consejera principal, haz de cuenta. Y Severo, aunque se enojara o estuviera contento o lo que sea, siempre le ponía atención. Exacto. Porque además le gustaba. Y aquí es cuando decimos que Julia era medio manipuladora, porque sí usaba su cuerpo de, ay, se enojó conmigo, claro. pero pues mira, ven un ratito. Claro que sí. Y listo. Septimio Severo contento y todo era felicidad y alegría. Otra vez. Datos curiosos durante el gobierno de Septimio Severo fue que le hizo monedas, o sea, había monedas con la cara de su esposa, Ajá. que decían Venus por la espalda. Exacto. Le hizo un templo también durante las guerras civiles, un templo de Vesta se llama. Vesta era una deidad. Ujú. No sé, o sea, se había destruido, entonces en alabanza a su esposa, Severo ordenó que se reconstruyera y dio gran parte del dinero y pues obviamente ahí se enfocó Julia en reconstruirlo y todo. De hecho, en las mismas monedas también a veces ponía Madre Vesta, Septimio, para que cuando estuvieran alabando a la deidad Vesta también estuvieran alabando a Julia. Sí, es que por eso cuando decimos que Julia era una deidad, sí era una diosa, o sea, sí la consideraba el pueblo alguien así de importante, ¿no? De hecho, a veces confunden el termo de que era domna y les decíamos que significaba negro con domina, entonces eso significaba que ella era la reinante. Entonces era todavía más dramático el cariño que le tenía el pueblo y lo buen gobernante que eran juntos. Gobernamos de 1902, Del 192. más o menos, digo, de 192 a 211 después de Cristo. En el 211 tristemente muere Severo, digo, ya estaba muy grandote, ya tenía como 60 años, 70. Oye, longevo para la época. Súper longevo, no nadie dijo nada. O sea, para su época, todo bien. Y esto hace que Caracalla, su hijo mayor, tomara el poder, pero Geta se queda como corregente, es decir, su hermanito. Ah, sí, porque tuvo una brillante, no sé a quién se le ocurrió. La verdad, yo no sé por qué Septimio Severo pensó que esto era una buena idea. Y decidió que iban a reinar como que iba a ser tripartita. Entonces los tres iban a cuidar Caracalla, era el principal, Julia era la principal consejera, pero la iban a seguir reconociendo como Augusta y Geta. Entonces yo no sé por qué se le hizo una buena idea y dijo, claro, en una época en la que hay fratricidio y matamos a todo el mundo, los voy a dejar reinar juntos. Y que los hermanos al momento de pelearse deciden que matar es la mejor opción. Pues es que es lo único que conocen, o sea... Es lo que sucede. La realidad es que hubo como que una riña. Digo, dicen que nunca se llevaron bien como quiera, sí, ¿no? Geta y Caracalla. Pero al momento en el que empiezan a gobernar, pues Caracalla mata a Geta, ¿verdad? Después unos añitos... Pero además el Caracalla bien grosero, bien shady. Ah, claro. O sea... Quería el poder para él solo. Pero feo. Empezaron su gobierno viviendo separados. Porque no podíamos vivir juntos. Y Julia en medio... Nos odiábamos, sí, no, todo estaba mal. Y Julia en medio para como que era la mediadora, tal cual. Y un día Caracalla, después de que los otros ya tenían sus guardaespaldas y andaban fingiendo demencia de que no, pues es que mi hermano me va a matar y yo sé que están comploteando contra mí. De repente Caracalla le escribe a Julia y le dice, oye, es que ya vamos a hacer las paces, quiero hablar con mi hermano y quiero hacer todas las cosas bien. ¡Mangos! Exacto. Y Julia, pues yo creo que dijo del lado de su buen corazón de mamá de, ay, por fin voy a tener a mis hijos en paz. Y pues no, llegó y me atacan a Geta y pues bye Geta. Muere Geta, se queda solito Caracalla con su mamá como regente. Como regente, o sea, pues es que era como su consejera. Ajá, su consejera. Uh-huh. Y para 217... pues supongo que Caracalla no era muy buena persona, porque es asesinado por un soldado romano. Dicen que también el soldado romano era muy avaricioso, porque lo mató porque no lo quiso ascender a senador. Pero, es que, ay, Caracalla. Pero bueno, no, lo matan
Julia se queda en una depresión muy inmensa porque ya no sabe qué hacer con su vida y decide suicidarse al enterarse de que Caracalla había fallecido. Sí, durante todo el reinado de Caracalla termina siendo como que una consejera, pero desde Antioquía. Ya ella en Antioquía estaba mucho más alejada, pero se mantenía lo suficientemente cerca como para hacerle el trabajo a Caracalla. Caracalla sabía que él no era lo suficientemente bueno y que necesitaba que Julia le echara la manita, ¿no? La termina también nombrando la dueña de, pues como que la de su correspondencia. Entonces todas las solicitudes que llegaban para Caracalla terminaban siendo filtradas por Julia. Entonces, pues la verdad estaba, pues ella muy cómoda trabajando cuando terminan por matar a Caracalla. Sí dicen que para estas alturas Julia ya tenía cáncer. O sea, sí describen que también pudo haber sido por eso, porque pues no quería morir toda demacrada. Ajá, entonces pues sí tenía cáncer de mama y pues no importaba cuánto habían tratado de pues curarla, pues era, ahora sí como que no tenían toda la tecnología para poder tratar de operarla. Dicen que Galeno sí como que tenía formas de intentarlo, pero esta mujer sobrevivió pandemias de tifus y de quién sabe cuántas pestes, inserte el nombre del virus que correspondía a la peste de Roma. Entonces, pues sí estaba bien complicado para Julia, pues además de haber sido una gran administradora, sobrevivir a la muerte de su esposo, que sí quería, y sus dos hijos. Entonces no estaba aparte que tan se hayan fácil. matado entre sí, yo creo que... Sí, no le encantó la idea, y además también teníamos por ahí a, ¿cómo se llamaba? Plauciano, que tampoco estaba cooperando con la causa y me la trataba de manchar y manchar su reputación. Entonces, pues no... Así que tú digas, uy, qué buena vida, pues no. Qué fácil le tuvo la vida, pues la verdad no fue tan sencillo para Julia, pero eso no le quita lo administradora y lo estratega y el hecho de que pues prácticamente reinaba ella. No, y que se ganó a todo el pueblo, se ganó a todas las legiones, se ganó a todo el mundo. La dinastía Severa regresó, aunque fallecieron los dos hijos de Septimio y Julia, con los hijos de Julia Mesa, que es la hermana de Julia. Ajá, porque ella acomodó las cosas para que tuvieran un bracito de seguir siendo la misma dinastía, seguían siendo parte de la dinastía Severa y haber dejado también ella a sus consejeros en la corte para que trataran de ayudarlos y el esposo de Maesa pudiera ayudar a que los hijos quedaran mucho mejor parados y ellos no fueron tan malos gobernantes. No, de hecho el nieto de Julia Mesa, Heliogábalo. Heliogábalo fue el que siguió y luego, bueno, muchos sucesivamente, ¿verdad? Porque no se va a acabar la lista. Sí, no, pero aquí con Heliogábalo sí se acaba la dinastía Severa. Con el hermanito, ¿no? Ajá. Y hay como que dudas de si con esta dinastía empieza el principio del final de Roma, porque pues no es como que tengamos una fecha de cuándo colapsó el Imperio Romano, o al menos este Imperio Romano. Pero sí fue pues gracias a que Julia había dejado todo muy bien administrado y toda la influencia que había tenido, que aún pues, sus sobrinos nietos llegaron a ser emperadores. Sus restos están, primero los depositaron en el museo, en el Roma Museo de Augusto. En Roma, en el mausoleo de Augusto. Ya después su hermana, tiempo después, la transfiere al mausoleo de Adriano, allá cerquita donde vivían. Y tiempito después, ya que falleció también su hermana, el Senado romano vota por divinizar a ambas hermanas. Sí, y oficialmente sí son diosas completas y tenían sus templos y tenían ahora sí que pues sus seguidores en ese tiempo politeísta. Entonces, wow. La única emperatriz o reina a la cual la han hecho diosa. Exacto. Es una diosa. Literal, es una diosa. Sí. Otros datos curiosos es que también dicen que influyó mucho en la moda con su ropa y sus peinados durante su gobierno. Mucha gente la quería copiar. Y esto está muy chistoso porque si recordamos, todo el mundo la odiaba porque era la extranjera y de la nada ahora la quieren copiar. Entonces, ahora todos nos vestimos como Julia, pero es que ella es diosa. Pero antes de que fuera diosa también. Ya era Mater Castrorum. Era Mater Castrorum. Es que imagínate qué rimbombante suena de que la Mater Castrorum está usando un vestido rojo, todos vamos a usar vestido rojo. Está usando, también puso las pelucas de moda. Pues sí, porque se protegía, así que cuidaba mucho su piel, pero que también sabía que tenía que proteger su estado físico para poder estar bien con Septimio, ¿no? Y con la gente en general, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Y listo, aquí acaba esta temporada con esta increíble historia de Julia Domna, la única emperatriz que fue nombrada diosa y divina. Considerada la mujer más poderosa de Roma.
Es correcto. Imagínate. Qué denso, ¿no? Y qué padre que la siguieron conmemorando a partir de... Digo, Sí. también influyó que le hicieron diosa, el que la siguieran conmemorando, pero quién es, sabemos cuándo nació, en los 100 y cacho. Ajá. Y hay textos, o sea, sí había filósofos que eran sus amigos del su círculo de filósofos e historiadores que dejaron escrito su nombre. Las monedas sobreviven y de hecho creo que hay un museo creo que sí es en Roma, que tiene arriba la moneda de Septimio y también está la moneda Sí, es de en Julia. Roma. Sí, Entonces sí. mantienen, o sea, el poder mantenerlo. Y sabemos en el Castelo de Sant'Angelo, igual en Roma, donde posiblemente están sus cenizas. O sea, puedes ver básicamente la cripta en la que sí está, hace miles de años. Entonces está padre. el hecho de que se le haya respetado tanto y nos acordemos de su nombre de esta forma, o sea, que sí esté tan bien detallado su historia, creo que me sorprende, es de las pocas mujeres de esta época. Sí, no, muy padre. Y por eso Muy decidimos bien. finalizar esta temporada con ella, Sí. para divinizar a todas las emperatrices que hablamos durante toda esta temporada. Esperamos les haya gustado y espérenos en la siguiente, que va a ser cambio radical. Ya no vamos a hablar de nobleza. Nos o vamos no de lo sé. vacaciones, 2 semanas igual que siempre. Sí. Y regresamos ahora sí con historias un poquito más recientonas. Recientes, ándale, Sí, no sí. tan viejas. Sí, sí. Perfecto. Pero bueno. Pues nos vemos a la próxima. Bye. Si quieren escuchar algún especial, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.